Hola, Citlali. ¿Qué haces? Nada, estoy trabajando en hacer cadenas de secuencia. ¿Cadena de qué? No, Citla, no es cierto que van a cerrar Watts. No tienes que reenviar ninguna cadena, ni se va a poner el logo azul. Son puros chismes. A mí me lo mandó un tío que... ¿Qué? Juanma, ¿de qué estás hablando? Pues de las cadenas esas que circulan por las redes que tienes que reenviar, ¿no? No, Juanma, me refiero a cadenas de información, organizadores gráficos. Ah, ya. ¿Sabes de cuáles hablo? Nope. Venían en las copias que nos dio el maestro Julio. Ah, ya sé. Pero he estado muy ocupado estudiando para mi examen de admisión al seminario de cine. ¿Y? ¿Qué tiene o qué? ¿Tú eres muy bueno en eso? Sí, pero parte del examen pide que sepa sobre literatura y la verdad estoy perdido. Son muchos periodos y luego corrientes, autores y luego... Calma, calma. De hecho, estos organizadores gráficos son buenos y estoy seguro que te van a ayudar. Uf, pues creo que necesito saber más al respecto. Será un trabajo para quien le gusta investigar. Y ser curioso. ¿Estás listo? Más listo que egipcio esperando las piedras para poder seguir tallando jeroglíficos que hablen de su cultura. ¿Eh? Te digo que necesito estudiar y repasar. Ahora ya sabes eso. Haz lo que quieras con esa información. Este es un trabajo para los investigadores rápidos y curiosos. Primero lo primero. ¿Qué es un organizador gráfico? ¿Un gráfico que organiza? Pues básicamente sí, son herramientas que permiten organizar y facilitan el aprendizaje. Sí, la idea es que el aprendizaje sea mucho más dinámico. Tienes que pensar en las ventajas que te dan estos organizadores. ¿Cómo cuáles? Que son fáciles y rápidos de consultar, no tienes que estar leyendo y leyendo para llegar a la conclusión que necesitas. ¿Por qué no? Porque visualmente resalta lo que tú necesitas ver o aprender. Y para poder hacerlos, tienes que haber comprendido el tema a la perfección. Además, al momento de hacerlos, pones en práctica diferentes habilidades con las que ya hemos trabajado. ¿Cómo cuáles? Comparar datos, ordenar acontecimientos y estructurar información. Por lo que has dicho, se oye muy sencillo. Pues la verdad es que lo es. ¡Qué rayos, Citla! Estoy inspirado. Me iré ahora mismo a trabajar en ello. Voy por las copias del profe Julio. Bien hecho, Juanma. Por otro lado, Ajá. estaría bueno que nos expliques a todos más sobre los organizadores gráficos. ¿Y los tipos de organizadores que hay? Claro, claro. Y los tipos de organizadores que hay... porque perdí mis hojas. Bueno, yo explico. Ya que andamos por ahí, pues bueno, si se puede y de paso... Sí, Juanma, podemos ir armando algunos ejemplos que te ayuden a estudiar. Sí, Citla. Eres la mejor. Regreso. ¿A dónde vas? No sé. Me emocioné y salí corriendo. Pero creo que mejor me quedo. Existen diferentes organizadores gráficos, pero trataremos de ver al menos 5. Me late. Échale. El primero que veremos es el diagrama de Venn. Perfecto. ¿Y cómo funciona? Un diagrama de Venn usa círculos que se superponen a otras figuras para ilustrar las relaciones lógicas entre dos o más conjuntos de elementos. ¿Qué? ¿Qué de qué? Oh, es que está muy técnico. Ni tú le entendiste. No. Sí, mira. A menudo se utilizan para organizar cosas de... Ay, se ve que estás leyendo. No, no es cierto. Sí, traes un acordeón. Voltéalo. Bueno, ya está bien. Sí, estaba leyendo. Al principio también tardé en entenderlo. Te lo voy a explicar de la forma que se ve. Es cuando tomas dos círculos, cada uno representa un valor y ves qué tiene de relación uno con otro, dónde se superponen. Como el meme. ¿Cuál meme? El de los tipos que se dan la mano.
¿Eh? Por ejemplo, el primer grupo pasitas. El segundo yo. Se relacionan en que no le gustan a nadie. Eso no es cierto. ¿No? A mí sí me gustan las pasas. Y también... ¿Dijiste algo? ¿Qué justo es eso? En ese meme se trata de ver qué tienen en común diferentes elementos y hacer que se encuentren, aunque en la idea original son círculos que se encuentran. Para lo que estoy estudiando, creo que sé qué podría ser lo que tienen en común. ¿Cómo lo acomodarías? A ver, venga. William Shakespeare con Miguel de Cervantes. ¿Y qué tienen en común? Ser los máximos representantes de la literatura en su idioma. Muy bien, déjame ayudarte un poco. Sería así. Entonces creo que lo tengo más que entendido. Así mismo. Ahora recordemos las virtudes de trabajar con el diagrama de Venn. Organiza información visualmente. Compara dos o más opciones. Creo que en el que acabamos de hacer podría incluir a Tolstoy como padre de la literatura rusa. Y así ya serían 3 círculos. Por eso sirve para comparar datos. Se puede utilizar en diferentes disciplinas, como ya vimos, desde la lingüística y la literatura hasta la lógica y las matemáticas. Bien, veamos la siguiente. Ahora sí, ¿estás listo para conocer el siguiente organizador gráfico? ¿El siguiente es esquemas? Sí, este es un tipo de organizador que permite organizar la información y sintetizar a través de conceptos. Es el que parece una plantita. ¿Cómo que una plantita? Pues sí, porque está la semilla, que es el tema central, y las demás que se van desprendiendo, como sus raíces. Ah, esa es una gran analogía. Justo esa es su forma. Ya sé cuál es. Pero ¿en qué se diferencian de otros organizadores? Que se construyen a base de conceptos, sustantivos y artículos, además de nunca llevar explicaciones. ¿No llevan? ¿Por? Porque quien lo construye es quien explica la relación entre las partes. Ah, claro. Debemos anotar la información sintetizada solo con palabras clave que nos permitan entender el significado de estas. También hay que tener en cuenta que se construyen jerárquicamente y deben tener marcas textuales para guiarnos. ¿Cómo es eso? Pues usar cosas como letras, colores, cuadros, viñetas, lo que tú quieras. Que supongo se leen de izquierda a derecha. Sí, recuerda que la idea es que se vaya desglosando con cada avance del esquema. Primero se anota el tema, ¿cierto? Luego las ideas principales, que generalmente son clasificaciones, las partes en las que se divide el tema. Y luego vienen las ideas secundarias. Esas son el desglose de lo que se dice en las ideas principales. Entonces podemos decir que el esquema excluye en su estructura la introducción y el cierre del texto. Porque es en el desarrollo donde se presentan los conceptos. En mi caso quiero hablar de los textos líricos de alabanza, porque eran los más populares en la Edad Antigua. Este sería tu tema central, como la semilla de tu planta. Luego seguirían las ideas principales. ¿Cuántas deben ser? No es necesario un número, depende de ti y de cómo quieras abordarlo. Pues creo que sería la clasificación de los poemas de alabanza. ¿Cuántos y cuáles son? Según leí, 2. Himno y oda. Muy bien. ¿Y ahí acabaría? Puede que sí, puedes meter más subclasificaciones o características. Pues del himno son lenguaje solemne, entidad superior y actitud apostrófica. ¿Y de la oda? Sería lenguaje cotidiano, objetos diversos y actitud enunciativa. Y a partir de ahí puedes poner algunos ejemplos de cada uno. ¡Claro! Así ya tendría bien organizado todo por secciones y ejemplos. Ya ves, ahora que ya sabes puedes hacer otras clasificaciones. Pues creo que basado en este también podría ser un esquema, pero que hable del tipo de textos que tenían ciertos autores. Por ejemplo, Podría poner como encabezado a un escritor, como Julio Cortázar. un clásico moderno. Dividirlo en 2 o 3. ¿Cuáles serían? Novelas, cuentos y poemas.
En desglose de cada uno podrías hacer una lista de las novelas más importantes, sus cuentos y sus poemas. Exactamente. Eso evitaría que me confunda entre tanto texto. Bien, ahora, ¿qué esperas? ¡Corre a hacer tu esquema! Ya hemos visto 2 tipos diferentes de organizadores gráficos. ¿Estás listo para el tercero? Sí. Creo que los primeros 2 me ayudaron mucho a dosificar la información. Este te va a encantar porque sirve magníficamente cuando se tiene un torbellino de ideas. A ver, eso sí me interesa. ¿Te gustan las arañas? Sobre todo cuando te muerden y te dan superpoderes. Qué bueno, porque el siguiente es telarañas. ¿Telarañas? Creo que nunca había oído hablar de este. Sí, la verdad es que es poco conocido. ¿Y cómo funciona? Es muy bueno para explicar redes tróficas o relaciones... ¿Redes qué? ¿Qué es eso? Tróficas. Pues son las conexiones que existen en las cadenas alimenticias. ¿A qué te refieres con eso? Pues que no necesariamente tienen un orden o una jerarquía, pueden estar conectadas entre ellas. Por ejemplo, el ratón es alimento para la serpiente, el águila y un zorro. Sí, los 3 tienen una relación de alimentación con el ratón y eso es como los esquemas. Hasta ahí sí, pero ahora suma que las serpientes también son comida para el águila. Ah, ahora ya no es una cadena. Así es. Pero imagina que metemos una mazorca como alimento del ratón. Es porque es alimento del ratón. Sí, y la mazorca también sirve de alimento para el grillo y la mariposa. Y estos 2 también sirven de alimento para otro animal. En este caso, para un ave. Y el ave a su vez es alimento para el águila y el zorro. Podríamos seguir agregando animales que entren en esta cadena alimenticia. Como araña, rana o coyote. Sí, todos los animales que quieras y que funcionen con esta red. Esta gran telaraña. ¿Cómo piensas aplicarlo? Pues en el caso de la literatura es complicado. Podrías reforzar tu conocimiento sobre los géneros de novela, cuento y poesía. Claro, en mi telaraña podría poner diferentes autores. Podrías señalar quién escribió qué tipo de texto y quizás hasta complementarlo con corrientes literarias. Suena que será una cosa súper loca. Pues la idea es que te funcione y te sientas cómodo con el trabajo, no tienes que forzarlo. Recuerda que los organizadores gráficos son material de apoyo para que estudies, no estás obligado a usar todos. Creo que me pondré a estudiar un poquito más y veré de qué otras maneras incluirlo. Sí, lo importante es que te ayuden a mejorar tu aprendizaje, nunca a estresarte. Gracias, Itla. Pienso que quizá podrían ayudarme a ver diferentes películas e ir mezclando a los actores que participaron. Esa es una gran idea. Tomar unas 10 películas y ver que los protagonistas en ciertas corrientes como el impresionismo alemán cuentan con los mismos directores, fotógrafos o productores. Sí, generalmente las personas coinciden en la industria, eso crea una telaraña. Creo que lo aprovecharé mucho mejor en esa área. Ahora sí me dejaste con el ojo cuadrado, ¿eh? Muchas gracias, Itla. Me alegra ser de ayuda. Bien, hasta ahora me ha gustado mucho lo que hemos visto de organizadores gráficos. ¡Qué bueno! ¡Ay, qué bonito saber eso! Entonces, ¿estás listo para conocer el siguiente? Claro que por supuesto que yes. La siguiente es la cadena de secuencia. Suena técnica de los caballeros del zodiaco. Nada que ver. Ah. La cadena de secuencia es muy útil para representar cualquier serie de eventos o procesos que ocurren de forma cronológica. ¿O las partes de un proceso? Exactamente, nos permiten verlo de forma lógica y ordenada. ¿Cómo puedo empezar a hacer la mía? Vamos por partes. Primero tenemos que conocer algunas de sus características. Por ejemplo, se lee de izquierda a derecha mediante recuadros unidos entre sí. ¿Y qué ponemos dentro de esos recuadros? Pues la información que deseas aportar. ¿Y cómo unimos cada cuadro? Puede ser mediante líneas o flechas. No sé si lo estoy entendiendo. ¿Sería algo como esto? No. Creo que sería algo más como esto. Unidos por líneas o flechas. Como estas. Sí, así mismo. Ahora lo que debes hacer es llenar esos cuadrados con la información que necesitas.
Pero, ¿qué tipo de información es la que se vacía en ellos? Pues es muy sencillo, textos históricos, narraciones o lecturas sobre procesos genéticos, como la evolución, por ejemplo. Pero para realizarlo bien es importante que se haya hecho una síntesis del trabajo adecuadamente. Sí, ya te la tienes que saber de todas a todas. Para que no pongamos mucha información dentro del recuadro, solo lo elemental. Y si no te gustan los trabajos manuales, Hay muchas aplicaciones y plataformas en las que puedes hacerlo digitalmente. como el clásico pero siempre confiable PowerPoint. O páginas en la red que están a solo un clic. En tu caso, ¿qué es lo que pondrías en estos recuadros? Pues yo creo que podría hablar de las diferentes etapas en las que se desarrolló la literatura. ¿Y cuáles son esas? Creo que tendría que empezar por la Edad Antigua. Ahí empezaron los primeros textos de las primeras culturas. ¿Cómo cuáles? El poema de Gilgamesh, el arte de la guerra y el libro de los muertos. Ese último se escucha interesante. También el arte de la guerra, pero ¿qué podría hacer para mostrarlo en las cadenas de secuencia? Ve por etapas. Después de la Edad Antigua, ¿qué otros textos se dieron y en qué etapa? Sería la Edad Media. ¿Y después? El Renacimiento, el Barroco y el Romanticismo. Ahí lo tienes. Puedes hacer una cadena de los periodos en los que se desarrolló la literatura para que los tengas ordenados cronológicamente. Sí, y de ahí puedo usar otro organizador para ir desglosando cada etapa. ¡Ah, muchacho listo! ¿Cómo vas? Bien, bien. Caí en cuenta que lo importante de cada uno de estos es la síntesis de información. Básicamente sí. Debes tener bien estudiado el tema para que te sea más sencillo colocar la información esencial. Sí, siento que desde que aprendí a hacerlo aprovecho más el tiempo. ¿Cómo lo sabes? Por las palabras clave o los conceptos. Pegué algunos en mi habitación y los veré por las mañanas para recordar por qué exactamente puse esa palabra o ese concepto. Me parece una gran forma de tener tu información colocada y bien espaciada. Sí, pero estoy seguro que aún falta otro organizador gráfico. Esta vez, ¿de qué se trata? Ahora veremos el diagrama de flujo. Este tema se oye fluido. Ah, ¿Fue un chiste malo? mejor deja que te explique. Está bien, fluye con la información. Lo primero que tenemos que hacer es entender qué es un diagrama de flujo. Yo sé de alguien que nos puede ayudar con eso. ¡Ágata! Hola Citlali, hola Juanma. Me da gusto verlos nuevamente. A nosotros también. Ágata, ¿podrías explicarnos qué es un diagrama de flujo? Por supuesto, Juanma. Un diagrama de flujo es un diagrama que describe un proceso, sistema o algoritmo. Los diagramas son esquemas que se desglosan en diferentes puntos de información. Así es. Existen desde diagramas simples como los dibujados a mano hasta exhaustivos programados por computadoras que describen múltiples pasos o rutas. ¿Y si ponemos un ejemplo sencillo? Me gusta. No estaba preparada, pero déjate comparto. Este eres tú. Y tienes dos opciones. Ajá. Estudiar para el examen o no hacerlo. Creo que nos iremos por el sí. Si seguimos la línea del sí, llegamos a estar más cerca de ser un director de cine. Pero si no lo hiciera... Interesante. Si no lo haces, lo más probable es que no lo pases. Pero aún tengo más opciones. Sí, puedes repetir la prueba el siguiente año o no. Ya. Creo que ya entendí el diagrama de flujo. Sí, principalmente se usa en informática, pero puede usarse de diferentes maneras. ¿Cómo cuáles? Documentar y analizar un proceso, comunicar un proceso para capacitar a otros sectores de la organización o lograr el entendimiento de sus partes. ¿Y yo cómo podría usarlo? Puede servirte para planificar los requisitos académicos y las tareas del curso. Para saber qué tal voy avanzando. Me gusta. Incluso planificar y estructurar la escritura creativa como poesía o poesía lírica o demostrar el desarrollo de un personaje en la literatura y el cine. Esto me puede ayudar para hacer análisis de personajes. Como si tal personaje no hubiera hecho esto en esta escena, habría pasado esto otro.
Sí, puedes usarlo para escribir tus propios cortometrajes, basado en lo que tus personajes harían. La verdad es que está muy bueno. También son usados en ventas y marketing para dibujar un proceso de ventas, planificar estrategias de investigación o mostrar flujos de registro. Creo que también lo usaré para planificar mejor mis métodos de estudio y mis avances. El conocimiento es poder. Oye, Citla, con estas herramientas me siento extremadamente poderoso. Gracias por habernos ayudado, Ágata. De nada, chicos. Me alegra haberles sido de ayuda. Juanma, mucho éxito en tus exámenes. Gracias, Ágata. Eres la mejor. Con estas nuevas herramientas aprendidas, ahora sí estaré con todo para mi examen. Sí, pero ¿qué te parece si antes de despedirnos recordamos por qué utilizarlos? Digo, para que ahora sí estemos todos en el mismo canal. Me encanta. Recordemos cuáles son las ventajas de usarlos. 1. Señalan. Es decir, ayudan a enfocar lo que es importante, porque resaltan palabras, conceptos o vocabulario relevante. 2. Incluyen. Ayudan a integrar el conocimiento nuevo con el viejo para llegar a estos puntos de síntesis. 3. Enriquecen. Cuando realizamos cualquiera de los organizadores, enriquecemos nuestra lectura, escritura y pensamiento. El cerebro está súper activo. 4. Criterio. Se apoyan en criterios de selección y jerarquización. Con eso trabajamos mucho mejor esta habilidad de aprender a pensar. Ahora sabemos seleccionar qué es importante. 5. Proceso. El proceso de crear, discutir y evaluar un organizador gráfico es más importante que el organizador en sí. Esperamos que estos consejos les hayan sido útiles. ¿Para ti lo fueron? La verdad es que me ayudó muchísimo. No solo porque ahora tengo mejores formas de organizarme, sino porque, como vimos, se desarrollan habilidades de forma paralela. Recuerden que el conocimiento es poder. Hasta aquí el programa de hoy. No olviden visitarnos en jovenesencasa.cef.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook, fb.me/Jóvenes en Casa. O vuelve a ver los programas de Jóvenes en Televisión en youtube.com/Media Superior MX. Nos vemos en el siguiente programa de Investigadores Rápidos y Curiosos. Yo soy Citlali. Y yo soy Juanma. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!